Loca sabiduría, cinismo y devoción. Espero que ya tengan por lo menos una imagen general de Padmasambhava y sus diversos aspectos. Según la tradición, hay 3 maneras de relatar la historia de Padmasambhava: la externa, basada en los hechos; la interna o psicológica; y la superior o secreta, que corresponde a la loca sabiduría. Hasta ahora nos hemos concentrado en la última, incorporando algunos elementos de las otras 2. Para concluir este seminario, convendría examinar cómo podemos relacionarnos con Padmasambhava. Estamos estudiando a Padmasambhava como un principio cósmico y no como un personaje histórico, un santo indio. Las diferentes manifestaciones de este principio van surgiendo sin cesar. Padmasambhava aparece bajo la forma de Sakya Tshenge, del yogi Nima Oser, del príncipe Pema Gyalpo, del yogi loco Dorje Trollo y de otros más. El principio de Padmasambhava contiene todos los elementos que forman parte del mundo de la realización. Tengo la impresión de que mis estudiantes han ido desarrollando un estilo particular de entender las enseñanzas. Desde el comienzo hemos adoptado una actitud de desconfianza. Desconfianza hacia nosotros mismos, pero también hacia las enseñanzas y el maestro, hacia todo en realidad. Nos parece necesario considerarlo todo con ciertas reservas, examinarlo todo, ponerlo a prueba en todos sus detalles para asegurarnos de que es oro puro. Este método nos ha obligado a actuar con sinceridad. Hemos tenido que dejar al descubierto todos nuestros autoengaños, lo que es sumamente importante, porque no podemos llegar a la espiritualidad sin antes abrirnos paso por el materialismo espiritual. Habiendo preparado el terreno con esa actitud de desconfianza, quizá sea el momento de cambiar de enfoque y adoptar otro casi diametralmente opuesto. Ya hemos desarrollado un cinismo certero semejante al Vajra y cultivado la naturaleza Vajra. Ahora podríamos empezar a entender lo que es la espiritualidad. Y comprobamos que la espiritualidad es absolutamente común y corriente. Aunque hablemos de ella como si fuera algo extraordinario, en realidad es absolutamente ordinario. Para entender esto, es posible que tengamos que cambiar nuestra manera de actuar. El siguiente paso consiste en cultivar la devoción y la fe. No es posible establecer un nexo con el principio de Padmasambhava si no tenemos una cierta calidez. Si extirpamos totalmente el autoengaño por medio de la sinceridad, se empieza a producir una situación positiva. Adquirimos una comprensión positiva de nosotros mismos y también de las enseñanzas y del Maestro. Si queremos recibir la gracia o Abhisthana de Padmasambhava y trabajar con este principio cósmico de la cordura elemental, debemos cultivar un cierto romanticismo. Este es tan importante como la actitud cínica que hemos preconizado hasta ahora. Esa actitud romántica se llama bhakti y se expresa de 2 maneras. La primera se basa en una sensación de pobreza. Uno tiene la impresión de que le falta algo que los demás poseen y por ende admira la riqueza de aquello: la meta, el gurú, las enseñanzas. Con tal actitud de pobreza, todas estas cosas le parecen maravillosas porque no las posee.
Es una actitud materialista propia del materialismo espiritual, que se deriva esencialmente de una falta de cordura, de no tener suficiente confianza y sentido de la riqueza. El segundo tipo de actitud romántica nace de la sensación de que uno ya posee algo que ya está ahí. Cuando admira algo, no es porque le pertenezca a otra persona, porque esté distante o sea inalcanzable, sino porque está muy cerca en el propio corazón. Uno valora lo que uno realmente es. Uno tiene tanto como el maestro. Por lo demás, uno está siguiendo el camino del Dharma, de modo que no tiene por qué contemplar el Dharma desde afuera. Es un planteamiento sano y fundamentalmente rico, en el cual no cabe el sentimiento de pobreza. Esta forma de romanticismo es importante. Es la fuerza más grande que hay. Destruye el cinismo, que existe únicamente para perpetuarse y protegerse a sí mismo. Desarticula el juego cínico del ego para dar lugar a un orgullo mejor y más grande, el orgullo Vajra. Entonces se produce una sensación de belleza e incluso una sensación de amor y luz. Sin esto, relacionarse con el principio de Padmasambhava no es más que un intento de medir la profundidad de la experiencia psicológica a la que se puede llegar. Sigue siendo un mito, algo que uno no posee. Por consiguiente, parece interesante, pero nunca se convierte en algo personal. La devoción o compasión es la única forma de abrirse a la gracia o el avistana de Padmasambhava. Tengo la impresión de que a mucha gente esta actitud cínica y escéptica que hemos favorecido hasta ahora le resulta irritantemente fría. Esto sucede sobre todo con las personas que llegan aquí por primera vez. Lejos de darles una buena acogida, no hacemos más que escudriñarlas y mirarlas por encima del hombro. Tal vez esta sea una manera muy honrada de relacionarse con el otro, que es también uno mismo. Sin embargo, llega un momento en el que resulta imprescindible tener no solo frialdad, sino también calidez. No se trata de variar la temperatura. El frío intenso ya es calor, pero podríamos darle un giro distinto a la situación. Esto sucede exclusivamente a nivel de la mente conceptual, de la lógica. La verdad es que no existe tal giro, pero de alguna manera hay que expresar esta idea en palabras. Estamos hablando de algo que de tan cálido llega a ser irritante. Es algo muy fuerte y magnético. Por lo visto, el estudio de Padmasambhava parece ser un hito en el viaje común que hemos emprendido. Ya es hora de que pongamos en práctica esa actitud romántica, si la podemos llamar así, la actitud romántica sana, no la materialista. Este seminario aquí se dio por una simple casualidad. A pesar de que exigió mucha organización y preparación, también es cierto que se produjo de manera fortuita. El que hayamos podido hablar de la vida de Padmasambhava es un accidente muy valioso. Las oportunidades de hablar de un tema como este son sumamente raras, únicas y preciosas. Sin embargo, las situaciones excepcionales y valiosas como esta se producen constantemente. De hecho, nuestra vida, como parte de las enseñanzas, es algo preciosísimo.
Cada uno de ustedes llegó aquí puramente por casualidad, y por tratarse de una casualidad, es algo que no se puede volver a repetir. Por eso es una situación preciosa. Por eso el Dharma es precioso. Todo se vuelve precioso. La vida humana se transforma en algo precioso. La vida humana tiene un valor único. Cada uno de nosotros tiene un cerebro, tiene percepciones sensoriales, tiene materiales de trabajo. Cada uno ha tenido problemas en el pasado, depresiones, momentos de locura, luchas, y todo cobra sentido. De modo que el viaje prosigue y prosigue la casualidad de que estemos aquí. Ese es el tipo de romanticismo o calidez al que me refiero. Vale la pena abordar las enseñanzas de esta manera. Si no lo hacemos, no podremos establecer una relación con el principio de Padmasambhava. Pregunta: ¿podría hablarnos un poco de la manera en que usted se conectó con la loca sabiduría de su gurú, Yangon Kongtrul Desechen, suponiendo que él la tuviera? ¿Cómo combinó las actitudes de pobreza y riqueza cuando estudiaba con él? Trungpa Rinpoche: yo diría que mi manera de trabajar con mi maestro se parecía muchísimo a la de cualquier otra persona. Al comienzo me sentía fascinado por él y lo admiraba mucho, pero desde el punto de vista de la pobreza. Al mismo tiempo, el solo hecho de poder ver a Yangon Kongtrul Rinpoche y de no estar obligado a quedarme sentado todo el rato memorizando textos me resultaba sumamente estimulante. Era un recreo muy grato. Era muy entretenido observarle y yo me divertía muchísimo pasando el rato con él. Todo esto se basaba aún en una actitud de pobreza, de disfrutar de lo que uno no posee. Yo no tenía más que los libros que leía y el tutor que me disciplinaba. Además, Yangon Kongtrul, con su comprensión extraordinaria y su gran energía espiritual, era el modelo de lo que yo debería llegar a ser de mayor. Me lo repetían una y otra vez, lo que provenía de una actitud de pobreza y materialismo. Claro que los del monasterio me tenían cariño, pero también se preocupaban de las relaciones públicas, la fama, la gloria, la realización. Sin embargo, a medida que me fui acercando más a Yangon Kongtrul, fui abandonando poco a poco mis intentos de coleccionar cosas para enriquecerme. Me dediqué simplemente a disfrutar de su presencia, a acompañarle. Entonces pude sentir realmente su calidez y su riqueza, y ser parte de ellas. Por lo tanto, yo diría que uno comienza con una actitud materialista y luego se reorienta paulatinamente hacia una actitud sana, hacia la devoción. Yangon Kongtrul poseía todas las cualidades de Padmasambhava. A veces parecía un niño grande. Ese era el aspecto del pequeño príncipe. Otras veces era cariñoso y atento, y de vez en cuando tenía un aire sombrío que me daba la sensación de que algo andaba muy mal. Me producía una paranoia increíble. Sentía que mi cabeza era enorme y que sobresalía del cuerpo, lo que me avergonzaba mucho, pero no sabía qué hacer. Pregunta: ¿la fase cínica por la que estamos pasando se debe al hecho de que somos norteamericanos? ¿Tiene alguna relación con la cultura norteamericana o proviene más bien de un aspecto de las enseñanzas que es independiente de la cultura? Trungpa Rinpoche: ambas cosas, diría yo. Por un lado, se debe a la cultura norteamericana.
especialmente porque en esta época de cambio social se ha creado un supermercado espiritual. Por eso debemos ser inteligentes para vencer la mentalidad del supermercado e impedir que nos trague. Por otro lado, también es una actitud muy budista. Me imagino que era la mentalidad imperante en la Universidad Nalanda. Naropa y todos los demás panditas se valían de sus mentes hiperlógicas para no dejar títere con cabeza. Era algo pasmoso. Esta actitud se basa en la idea budista de que las enseñanzas comienzan por el dolor y el sufrimiento, que es la primera noble verdad. Es una manera realista de encarar las cosas. No basta con ser simplemente candoroso y maleable, se necesita algo más de peso, un poco de cinismo. Y luego, cuando uno está listo para hablar del camino, la cuarta noble verdad tiene la sensación de que algo positivo está sucediendo. Es el aspecto devocional que empieza a manifestarse. Se trata, pues, de una combinación de factores culturales e inherentes. Sin embargo, es necesario que el proceso empiece así. Y de hecho, así empieza. Pregunta. Usted habló de casualidad. ¿Usted diría que la casualidad también abarca el libre albedrío? Trungpa Rinpoche. Bueno, es ambas cosas, es decir, que el libre albedrío es la causa de la casualidad. Sin libre albedrío no podría haber accidentes. Pregunta. Hemos visto cómo se relacionaba Padmasambhava con la gente confusa. ¿Le parece adecuado que adoptemos esa actitud frente a nosotros mismos? ¿Debemos, por ejemplo, dejarnos inundar por la neurosis y cosas por el estilo? Trungpa Rinpoche. Yo diría que se trata precisamente de eso. Todos tenemos un aspecto que es Padmasambhava. Tenemos cierta tendencia a rechazar la confusión imperante, a querer superarla. Hay algo en nosotros, una beta revolucionaria, que nos dice que no estamos sujetos a la confusión. Pregunta. ¿Es importante ahora tratar de evitar el cinismo en nuestra manera de aplicar las enseñanzas? Trungpa Rinpoche. Yo diría que el cinismo no pierde vigencia y se transforma en un cinismo potente. No se puede adoptar y abandonar como quien pasa de un canal de televisión a otro. Debe mantenerse, es necesario que esté ahí. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un aspecto nuevo o más profundo de las enseñanzas, sigue siendo tan necesario como antes que lo pongamos a prueba. Eso nos dará más información y una mayor confianza en las enseñanzas. Pregunta. ¿Siguen vigentes las enseñanzas de Padmasambhava? ¿Los cambios históricos y culturales no exigen acaso cambios en las enseñanzas? Trungpa Rinpoche. Sí, siguen siendo vigentes porque tienen que ver con la manera de relacionarnos con la confusión. Nuestra confusión sigue vigente. De no ser así, no nos confundiríamos. Y la toma de conciencia de la confusión también sigue vigente, porque la confusión plantea dudas y nos incita a despertarnos. Las enseñanzas consisten en reconocer la confusión, de modo que están siempre presentes, son siempre vitales y no pierden vigencia. Pregunta. En otra charla, usted dijo que Padmasambhava se hallaba en un estado de no decisión. ¿Eso equivale a no pensar? ¿Sabe a qué me refiero? El simple funcionamiento de la mente. Trungpa Rinpoche.
que es precisamente el pensar. Pero uno sí tiene el poder de pensar sin pensar. Existe una cierta inteligencia que se relaciona con la totalidad y que es más precisa, pero no es verbal, no está conceptualizada en absoluto. En cierto sentido, podríamos decir que piensa, pero no en el sentido corriente. Pregunta: ¿es pensar sin estratagemas? Trungpa Rinpoche: es algo más. Es pensar sin estratagemas, pero es más aún. Es una inteligencia que existe por sí sola, por derecho propio. Pregunta: Rinpoche, a propósito de la devoción, me siento tan feliz cuando puedo vivenciar el aspecto vivo del Dharma. Es una alegría tan grande, es como una sensación de euforia. Pero luego me doy cuenta de que a continuación puede venir un bajón y me encuentro en una especie de terreno baldío, un lugar desértico. He llegado a pensar últimamente que sería mejor evitar esos extremos, porque siempre parecen conducir a lo opuesto. Trungpa Rinpoche: cuando uno tiene una actitud de pobreza, puede ser como un pordiosero que pide comida. Alguien le da algo de comer y disfruta mientras come, pero luego tiene que mendigar de nuevo y entre una limosna y otra se siente bastante desgraciado. Eso es lo que pasa. Esa forma de relacionarse con el Dharma se basa aún en la tendencia a percibirlo como algo externo, en vez de sentir que uno ya lo posee. Cuando uno se da cuenta de que el Dharma es uno mismo y que uno ya está en él, no siente una gran alegría. Uno se siente más contento, no se siente más contento ni más eufórico. Si llega a sentir euforia, es una euforia permanente, sin punto de referencia para establecer comparaciones. Y si no siente euforia, se siente extraordinariamente común y corriente. Pregunta: ¿su idea de casualidad no contradice acaso la ley del karma, que dice que todo tiene causa y efecto? Trungpa Rinpoche: la casualidad es karma. Las situaciones kármicas se producen por accidente. Es como el roce del pedernal y el acero que produce una chispa. Todo se da de manera inesperada. Todo es súbito y kármico a la vez. La idea original del karma se refiere a la acción evolucionaria de los 12 nidanas, que empiezan con el desconocimiento, con el torno del alfarero. Esta acción evolucionaria, que comienza por el desconocimiento, es una casualidad, un accidente. Pregunta: ¿el desconocimiento mismo es un accidente? Trungpa Rinpoche: el desconocimiento es de por sí un accidente. La dualidad es un accidente, es un gran malentendido. Aquí finaliza el primer seminario.